Bien, vamos a ver ahora la última etapa del estudio estadístico, ¿no? Que es el análisis y la interpretación, ¿no? La etapa anterior, que fue la de organización y presentación de los datos, claro, yo los organizo en una tabla y los presento en un gráfico estadístico. ¿Y luego qué hago eso? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad lo ordeno en una tabla? ¿Con qué finalidad hago el gráfico? Con la finalidad de poder hacer el análisis y la interpretación, ¿no? Por algo lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para poder entenderlo, para poder analizarlo, para poder interpretarlo y poder sacar una conclusión, ¿ya? Entonces, esta etapa del análisis y la interpretación de datos es la etapa final, es la última, ¿no? Es la parte final del estudio estadístico. ¿Y qué se busca aquí? Pues interpretar, sacar conclusiones, sacar un resumen, ¿sí? Se busca resumir las observaciones llevadas a cabo, o sea, el análisis, el estudio llevado a cabo, de forma tal que proporcione respuesta a nuestro interrogante planteado, ¿no? O sea, en la etapa 1, donde vamos a identificar de qué vamos a hablar, cuál es el tema de estudio, cuál es el problema, siempre es una pregunta, ¿no? Entonces, aquí, en la etapa de análisis e interpretación de datos, yo tengo que dar la respuesta a la pregunta. Si en la etapa 1 el tema a tratar es cuál es la estatura promedio de los estudiantes de primero o secundaria, entonces aquí tengo que, en la parte de 4 de análisis e interpretación, tengo que responder a esa pregunta. O sea, decir, identificar cuál es la estatura promedio. ¿Ya? Es aquí donde se da respuesta a la interrogante planteada al inicio. Para ello debemos saber interpretar minuciosamente los gráficos estadísticos presentados y las tablas de frecuencias correspondientes. Obviamente, para yo hacer un correcto análisis e interpretación, tengo que saber elaborar una tabla de frecuencias y tengo que saber elaborar un gráfico estadístico y tengo que saber leerlo, interpretarlo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí teníamos este problema, este tema de investigación, que era cuál es el deporte que prefieren los estudiantes de mi colegio, ¿no? Si yo quiero saber, si mi tema de interés, mi problemática es saber cuál es el deporte que prefieren los estudiantes de mi colegio, entonces, en este caso, pues, eh, recolectaría los datos a través de una encuesta, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué datos se recolectarían? Pues los nombres de los deportes, fútbol, ¿qué datos se recolectaban? ¿No? Fútbol, básquetbol, tenis, ¿ya? Y en este caso, pues, se presentaría, se ordenaría en una tabla, ¿no? Acá se colocarían, pues, los deportes que dijeron cada estudiante, y al costado las frecuencias, es decir, la cantidad de veces que se repitió esa respuesta, ese dato, ¿ya? Entonces aquí, luego que, no sé, por ejemplo, puede ser que yo haya entrevistado a 15 más, este es el número de estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el total de la muestra o estudiantes en total que se hizo el estudio? 15 más 20, 35, más 19, 49, más 12, 59, 60, 61, 64, 69, ¿no? Son 69 estudiantes. De los 69 estudiantes, entonces vemos que 15 dijeron básquet, 20 dijeron fútbol, 14 dijeron handball, o eso creo que es balonmano, ¿no? Que juegan como fútbol de la mano, algo así, o deporte parecido, ¿no? 12 prefieren voleibol, 3 tenis y 5 ninguno. ¿Ya? Entonces, en este caso le hemos organizado una tabla y este sería pues el gráfico correspondiente, ¿no? ¿Sí? Las barras, las alturas de las barras son proporcionales a las frecuencias, ¿sí? ¿Cuánto fue la frecuencia de básquetbol? 15, por eso tiene una altura de 15. ¿Cuánto fue de fútbol? 20, por eso tiene una altura de 20. Y aquí en el gráfico yo puedo observar cuál fue puedo observar, me fijo en los tamaños de las barras, ¿no? En este caso, la barra más grande va a ser el deporte que más prefirieron. Y la barra chiquitita, más chiquitita, va a ser el deporte que menos prefirieron. Entonces, a simple vista, yo ya puedo hacer mi análisis e interpretación. En este caso, yo puedo decir que se observa que el deporte que más prefirieron es la barra roja, ¿no?
fútbol, porque es la más grande de todas. Entonces yo digo que el deporte que más prefieren los estudiantes del primer año de secundaria es el fútbol, ¿sí? Y luego veo que la siguiente barra más grande es la de básquetbol, ¿no? Entonces yo puedo decir y seguido del básquetbol, ¿sí? Porque hay una diferencia de 5, ¿no? 20 prefieren básquetbol, fútbol, perdón, y básquetbol 15, está por ahí, ¿no? ¿Ya? Y también puedo comentar que el deporte que menos prefieren es el deporte cuya barra rectangular es más chiquitita, que es el tenis. Entonces, a través de mi gráfico estadístico, yo puedo hacer una interpretación y puedo responder a la pregunta: ¿cuál es el deporte que prefieren los estudiantes en mi colegio? Bueno, es el fútbol. Y también el básquetbol, ¿no? Y también por ahí podría decir handball, ¿no? Está entre esos tres, pero el que más prefieren, el que gana todos, es el fútbol, ¿sí? Y el que menos prefieren es el tenis. Entonces, ¿a mí qué me va a servir esto? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el deporte que más prefieren los estudiantes, porque quiero organizar unas olimpiadas, entonces definitivamente, haciendo el análisis y la interpretación de estos datos, definitivamente en las olimpiadas tengo que incluir el deporte de fútbol, porque la mayoría quieren fútbol, ¿no? También con esta información yo puedo decir que definitivamente no va a haber tenis dentro de las olimpiadas, no va a haber esa categoría. Que a los chicos no les gusta, y si no les gusta no saben, no lo practican. ¿Qué deportes incluirían mis olimpiadas? El fútbol, el básquetbol, el handball, ¿no? Hasta el voleibol podríamos decir. Pero en este caso, si solamente tendría que escoger entre dos deportes, escogería el fútbol y el básquet, ¿ya? Entonces, para eso es el análisis y la interpretación, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Qué decisiones estoy tomando aquí? ¿Qué deportes incluir en las olimpiadas? ¿No? Eso es algo que podríamos hacer nosotros, ¿no? Hacer un estudio estadístico acerca del deporte que más prefieren los estudiantes del San Juan y presentarlo como propuesta a dirección para que esos deportes lo incluyan en las olimpiadas, ¿no? Para eso sirve la estadística, ¿no? La estadística, es una herramienta muy poderosa. Todos debemos saber la estadística y aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿ya? Muy bien, vamos a ver a continuación un ejemplo, uno o dos ejemplos, ¿ya? Bien, ¿qué nos dice acá? Los siguientes datos muestran las temperaturas en grados centígrados registrados durante los días del mes de abril en la ciudad de Tarma. Identifica la variable estadística, el tipo de variable y el tamaño de la muestra. Entonces aquí, ¿sí? Voy a analizar, en este caso, la información que me están dando. A mí me están dando las temperaturas. Entonces aquí, ¿qué es lo que se quiere saber? Y ahí me lo dice, ¿no? ¿Cuál es la temperatura, en este caso, promedio, ¿no? Si estoy acá, me están dando como datos recolectados las temperaturas en el mes de abril. Entonces acá, ¿qué se quiere saber? ¿Cuál fue la temperatura promedio o cuál fue, pues, digamos, la temperatura más predominante de la ciudad de Tarma en el mes de abril? ¿Y con qué finalidad? Pues, por ejemplo, si yo quiero viajar, hacer turismo ahí, entonces necesito saber cómo está el tiempo, ¿no? Si hace frío, si hace calor, para yo poder elegir la ropa adecuada. ¿Bien? Entonces ahí tengo que analizar cuáles han sido las temperaturas en ese último mes, el mes de abril, ¿ya? Y en base a eso yo tomo mis decisiones, ¿no? Entonces en este caso, pues, el tema de estudio es determinar el clima, ¿no? El tipo de clima que se presenta en la ciudad de Tarma en el mes de abril, ¿sí? Y aquí ya me están dando los datos recolectados. Entonces aquí, en base a los datos, que viene a ser 23 grados centígrados, la temperatura, ¿sí? Esta es la temperatura del primer día, ¿no? La temperatura del segundo día es esto, 22 grados centígrados. El tercer día registró 27 grados centígrados, el cuarto día 22, y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿cuál será en este caso la variable estadística? Pues los datos recolectados son las temperaturas. Entonces, ¿qué se quiere saber acá? Las temperaturas. Por lo tanto, la variable estadística viene a ser las temperaturas registradas en la ciudad de Tarma, ¿ya? El tipo de variable.
En este caso vemos los datos, analicemos los datos. Son números, ¿verdad? Son datos numéricos. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. Ahora, ¿cuantitativa discreta o continua? Bueno, vemos que las temperaturas, ¿sí? Así como nos los está dando, son números enteros, pero las temperaturas pueden, en su mayoría, se registran en decimales, ¿no? 23,4 grados centígrados, ¿sí? En ese caso, pues, sería cuantitativa continua. Y el tamaño de la muestra viene a ser 30, porque son 30 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, más 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Ya? Con esa información yo puedo determinar los conceptos estadísticos. Ahora me dice, de la pregunta anterior, distribuyo los datos en una tabla de frecuencias y en un gráfico e indique cuál es la temperatura que más se registró en el mes de abril. Claro, si yo quiero saber cuál es la temperatura que más se registró en el mes de abril, así como están los datos, no puedo saberlas, tengo que organizar. ¿Dónde? En una tabla. Y luego presentarlos en gráficos estadísticos para poder hacer un análisis y una interpretación adecuada y poder responder la pregunta. ¿Cuál es la temperatura que más se registró? Entonces aquí lo ordenamos en una tabla, ¿sí? En una tabla de frecuencias. En la primera columna va la variable estadística y en la segunda la frecuencia. ¿Cuál es la variable? La temperatura. Entonces acá ponemos el nombre, ¿no? Temperatura. Y aquí voy a poner los datos que se recolectó, los datos que no se repiten, ¿no? En este caso, bueno, el 22, 23, el 24, 25, 26, 27, ¿ya? Y al costado se pone las veces, la cantidad de veces que se repitió cada dato. 24 grados, si nosotros contamos, acá había 1, 2, 3, 4, 5, 5 nada más, ¿no? Entonces ponemos 5. 23. ¿Cuántas veces se repitió o se registró esa temperatura en el mes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así vamos contando de cada uno. ¿Ya? Así se arma una tabla de frecuencias. Más adelante vamos a estudiar con más detalle la elaboración de tablas de frecuencias, ¿no? Esta es una tabla de frecuencias absolutas, ¿no? Pero en una tabla de frecuencias se agregan más columnas. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos ese tema, ¿no? Pero una tabla simple sería esta, ¿no? Es una tabla de frecuencias simples. Se pueden agregar más columnas. Eso ya lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Pero con esta tabla simple yo ya puedo hacer un análisis y una interpretación. Pero antes vamos a hacer en este caso pues el gráfico, ¿no? Aquí no hemos hecho el gráfico. Acá me está pidiendo hacer el gráfico, ¿no? Entonces acá yo puedo utilizar un gráfico de barras, donde aquí puedo poner las temperaturas. 22, la otra es 23, ¿correcto? La otra temperatura es 24. La otra es 25. ¿Sí? En el eje X vamos a poner las variables, los datos. 26 y 27, ¿correcto? Ya está. Y acá vamos a poner las escalas de las frecuencias, ¿no? Es del 4, 5, 6. Acá ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a dibujar las barras, ¿no? Entonces de 22 la altura va a tener 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos trazamos aquí. La barra que representa al dato de 22 grados es hasta 5. Hasta aquí. De 23, una altura 6. Hasta aquí. De 24, una altura 5. Esta es la altura. Voy a trazar una línea imaginaria
que me dé como referencia hasta qué tamaño, hasta aquí, ¿no? ¿25? ¿Cuál es la altura? 4. Por acá está. Entonces acá 25, 4. Hasta acá va a ser 26, 6 hasta arriba, la más alta. Ay, me salió chiquito, ¿no? Y eso se hace con regla, por eso acá no tengo regla. Muy bien, y de 27 su altura es 4, o sea, hasta acá nomás. ¿Sí? Y de esa manera tendré mi gráfico de barras, lo pinto, cada barra lo pinto de color diferente porque representa diferentes temperaturas. Y ya podría, en este caso, saber cuál es la temperatura que más se registró en el mes de abril. Pues va a ser el rectángulo más grande. Y en este caso hay dos rectángulos más grandes, ¿no? Que es este de aquí, que representa a la temperatura de 23 grados. Y la otra es este rectángulo que representa a la temperatura de 26 grados. Entonces acá hay dos climas que más se registró en el mes de abril. Entonces yo podría responder, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que más se registró? Las temperaturas que más se registraron sería 23 grados y 26 grados. ¿Eso qué me quiere decir? Que en ese lugar hace bastante calor, ¿no? Es caluroso. Entonces si yo deseo hacer turismo, hacer un viaje ahí, pues voy a llevar ropa ligera, ¿no? No tan abrigadora, porque hace calor. ¿Ya? Bien. Entonces, de la misma situación anterior, luego de ya haber identificado el tema de investigación, haber identificado los conceptos de población, muestra, variable, tipo de variable, luego de determinar el instrumento de recolección de datos, y luego de organizarlos en una tabla y en un gráfico, esta es la tabla y ese es el gráfico adecuado para ese tipo de ordenamiento de datos, ¿no? Sabemos que estos datos son de tipo cuantitativo discreto, ¿verdad? Entonces, a ver, esa es la tabla que ustedes tienen que haberlo hecho y copiarlo en el cuaderno y marcar. Entonces, a ver, luego que ya tenemos entonces ordenados y organizados los datos en una tabla de frecuencias y en un gráfico estadístico, ya podemos hacer la etapa del análisis e interpretación, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a analizar e interpretar esta tabla y este cuadro y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la máxima nota obtenida? Marquen y respondan. Y les van a salir más preguntas en adelante. Muy bien, felicitaciones por llegar hasta aquí. Y lo vamos a desarrollar en clase. Vamos a revisarlo también, lo copiado en su cuadro. No se olviden. Chao, chao. Entonces, para eso me sirve la estadística.